Ok, comenzando a grabar. Y hoy cerramos con la mediación socioafectiva, que la comenzamos ayer. Entonces, dentro de la mediación socioafectiva, que es una de las más importantes dentro de la mediación docente, vamos a hablar de los retos. ¿Cuáles son esos retos que tiene la educación en estos tiempos de pandemia? Entonces, vamos a comenzar con este video, un video cortito. Vamos a comenzar con las estadísticas. Son muy importantes dentro de para nosotros los investigadores, también lo son fundamentales las estadísticas, saber cómo estamos en el mundo, conocer qué cambios se están dando en otras partes, ¿ok? Entonces vamos a ver un video que se llama Los desafíos de la educación. Me van a decir si se escucha. Ajá, ¿lo pueden ver? Sí, profe. Sí, profe. Me quitaré el audífono. Sí, lo estamos viendo. Sí. Quiero saber si lo escuchan. Sí, sí se escucha. Y ahora. Sí, se escucha. Sí, se escucha. Ok, voy. Sí, profe. Voy. Voy a volverlo a comenzar para verlo bien. Okay. Aquí, dejar de compartir. Bien, fíjense, vamos, ahorita que quiero es precisamente conversar, ya les doy la palabra. Comenzamos con estadísticas. Nos interesan las estadísticas. Por eso les digo, hay que ver los problemas desde la visión global. Entonces, cuando nosotros vamos a pensar en estadísticas de la educación, nos vamos a organismos que están relacionados con nosotros. Por ejemplo, la UNESCO es un organismo que nosotros cuando vamos a hacer una investigación sobre lo que está pasando en la educación, nos tenemos que ir allí. Nos vamos a los pedagogos, nos vamos a qué están diciendo los pedagogos, como Francisco Tonucci, que se los voy a pasar ahora, eso es lo que vamos a hacer en la tarde. O sea, voy a ver qué está diciendo él, qué me dice él que está involucrado con la educación mundial. Entonces, vamos a empezar con las estadísticas. Vamos a empezar con lo que nos pasa en los espacios educativos, o nuestros espacios propios, comunidad. Entonces, me gustaría escuchar a partir de ese video cómo ven esa situación en sus áreas comunitarias y cómo el video les deja esa reflexión
de esas brechas digitales que están pasando ahorita. Ajá, Rosana, te escucho que tienes la manito levantada. Que tienes la mano levantada, ¿no? Ok. Me interesa escuchar. Sí, profe, disculpe. Ok. Sí, bueno, yo por ejemplo vi esa situación, yo antes estaba en otro país, estaba en Perú específicamente, y bueno, allá hay bastante nivel de pobreza y la educación está mucho menos avanzada que acá en Venezuela. O sea, se nota bastante la diferencia entre el nivel de educación y el acceso al Internet, por ejemplo, porque hay muchísimas zonas rurales, incluso en la ciudad, en la capital. Y bueno, allá lo que pasó fue que el gobierno implementó la entrega de tablets o de computadoras. Sin embargo, creo que es demasiado, según las estadísticas, como dice usted, y los números que presentan, es demasiado la falta, bueno, la inaccesibilidad que tienen los estudiantes a estos recursos por la misma Sí, la pobreza. inequidad. Y creo que es una tarea, sí, es una tarea muy difícil para los gobiernos permitir que toda la población tenga acceso y, wow, porque prácticamente es fundamental ahora para todos tener acceso a Internet, porque si no, no podemos tener acceso a educación y a muchas otras cosas. Sí, se ha vuelto, como dices tú, Rosana, una, una característica fundamental de la desigualdad social. Antes la desigualdad social se daba por otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, la alimentación, entre otras cosas. Ahora esto es un punto focal, porque no puedo hacer nada, o sea, no puedo hacer absolutamente nada, desde inclusive alimentarme, pues de comprar una comida por internet, etcétera, porque no tengo internet. Entonces, como dices tú, es una realidad que nos abarca, sobre todo, vamos a hablar de lo que nos interesa, que son los países latinoamericanos, ¿no? Hablamos de toda el área de inclusive América Central, porque México también está pasando por eso. Ok, Vanessa, te escucho. Buenos días. Bueno, en lo Buenos que podemos días. apreciar el video, no solamente se trata del tema de pandemia, sino que hemos hecho un salto de lo analógico a lo digital y no tomamos en consideración esa reprogramación. Y es lo que un ejemplo muy simple es cuando los primeros celulares eran botoncitos y las personas pues tenían como que mayor facilidad de poder aprender porque venimos aprendiendo del teléfono de casa con números. Y ahora esta tecnología, pues, en el caso de las personas mayores, no pueden no aprenden pues como con esa facilidad. Y al vernos enfocados en este tema de pandemia, poder llegar a una transformación educativa sin tener las herramientas, sin contar con la disposición o la ayuda del entorno, pues obviamente se nos hace mucho más difícil. Lo pongo también a esta cita. Cuando entramos en pandemia, estábamos en clase, los niños fueron como que a arrebatarnos los brazos y con qué vamos a trabajar ahora, cómo vamos a hacer. Y eso generó estrés, generó angustia, preocupaciones y unos estados emocionales en que más que los niños eran los adultos de no saber cómo poder retomar a los niños en casa, que anteriormente los niños se formaban dentro de la casa. Con todo este tema que estamos viviendo, los niños llegaban al colegio y podían pasar todo el día en el colegio, las tareas resolvían en el colegio y papá y mamá solamente estaban en momentos muy puntuales. Ahora retomar esto al camino viejo, de en casa enseñar, en casa buscar un libro, yo no manejo esto y no cuento con las herramientas de internet, pues estoy de brazos atados. El caso de nosotros que vivimos con las clases con usted, no podemos comunicarnos por la falta de energía, por la falta de electricidad, porque el equipo que estamos trabajando no nos funciona. Entonces es un cambio bastante abrupto que estamos viviendo, y no solamente aquí en Venezuela, en el mundo entero. Mira, Vanessa, ya les doy la palabra. Acabas de plantear problemas que son importantes. Por ejemplo, la reconfiguración de la familia. Nos hemos dado cuenta
y sobre todo uniendo con el comentario de Rosana, el tema del analfabetismo, o sea, que obviamente la pobreza, el no acceso a la educación, que se hace ahorita una brecha muchísimo mayor, nos damos cuenta de que la mayoría de nuestras familias, sobre todo en estado de pobreza, hay mucho analfabetismo y el no poder usar herramientas para poder abordar esos espacios. Esa es una, ¿no? El otro tema es, como dices tú, esa reconfiguración de familia nos lleva a reflexionar, ¿verdad? ¿Qué pasa con el tener los niños en casa? Porque yo tengo amigas, y a usted seguramente le ha pasado, te ha pasado seguramente a ti, Vanessa, angustiadas porque tienen los niños en la casa. O sea, es como que la escuela era en donde yo era el recipiente, donde yo llevaba a mi niño, a mi niña, y yo me descansaba, ¿no? Entonces ahora se duplica, se triplica a miles el trabajo de, por ejemplo, de las mujeres, no quitando también el hombre, porque también el hombre, equilibrando muchas familias, también tiene que abordar pero en el caso de la mujer es más intenso. Entonces se empiezan a agregar a esta discusión un montón de problemas que generan los nuevos cambios, como lo comentaba Vanessa. Andrea. Después vamos con Daniel. Andrea tengo por ahí, o Daniela. Escuchamos a Daniela mientras Andrea se conecta. Profe, disculpe, pero ya encendió el micrófono, pero... Ajá, ok. Ajá. Profe, yo comparto lo que dice mi compañera Vanessa. Es cierto que la educación se ha visto muy truncada por el hecho de la falta de todo, de tecnología, y también creo que es más influenciado por los padres, porque hay padres que mandan a trabajar a sus hijos y no les hacen mucho caso a lo que es el colegio, porque ellos ya habían pasado por lo mismo. También comparto muchísimo lo que es que hay adultos aún mayores que quieren seguir aprendiendo. El ejemplo es mi abuela. Mi abuela tiene 80 años, pero ella ha sido profesora toda su vida en la Facultad de Enfermería, justamente en la Carabobo. Y ella siempre busca investigar. Cuando empezó el coronavirus, ella buscaba investigar, y se vio muy trucado porque no contamos con el recurso de lo que es el Internet y los libros de ciencia, de enfermería. Ya todo eso va evolucionando. O sea, el conocimiento, ya hay libros nuevos publicados, entonces también trunca mucho el hecho de que no podamos acceder a lo que son los nuevos textos referente al tema que queramos investigar. También la tecnología, y como mi abuela es una persona mayor que tiene un problema en la rodilla, no es fácil trasladarse a un cyber o a la casa de mi tía donde hay internet. Son muchas cosas las que nos truncan en ese aspecto. Muchos factores, pero eso, bueno, agregaste algo que vamos a hablar en la segunda parte, que es hablar de lo positivo, y que es que el Internet nos da un acceso, democratiza la información, nos da acceso a poder, inclusive hablar con otros docentes, con otros espacios, ¿no? Ese espacio que se abre y que lo hace el Internet, ¿no? Ajá, Daniela la tenía por ahí, no sé, ya no la veo. Sí, aquí estoy, profe. Ok. Por lo menos en mi caso, yo no tengo internet desde hace, no sé, más de 5 años, y por lo menos cuando empezaron las clases online para mí fue un estrés terrible. Una crisis, claro. Sí, porque tenían los libros, pero mandaban temas que habían que investigar en internet porque eran nuevos, no salían en los libros. Entonces para mí eso fue, wow, no sé ni cómo hice para poder terminar el año, pero lo logré. También que tengo casos en yendo a espacios, otros espacios. Sí, a que alguna familia me prestara la internet para investigar todo, tener la información y después venir a mi casa a redactar para volver y enviar el trabajo. Y así estoy, de hecho, ahorita. Claro, buscar alternativas para poder conectarte. Ese tema ahorita lo vamos a comentar en la segunda, el tema de lo sincrónico es complejo. O sea, el estar aquí presente es complejo. El poder cumplir con lo sincrónico, con todo el tema de las brechas, se vuelve muy complejo, ¿no? La responsabilidad de eso. Sí, es un problema, ¿no? Mili, te escucho. Buenos días, profesora. Hay algo que implica muchas cosas,
Y ciertamente, estaba viendo en el video sobre la deserción escolar. Muchos niños dejaron de asistir, bien sea por alimentación, bien sea por no tener los materiales necesarios, que es el cuaderno, el libro, el lápiz, pero por sobre todas las cosas creo que mayor hace peso es el hecho del internet. A mí me sucedió algo con mi sobrino, que cuando él comenzó clases en un colegio que queda cerca de la casa, ¿verdad? Me entristeció mucho ver que los docentes dejaron de ir, específicamente sus maestros. Y así al transcurrir de los días, llegó un momento en que no fueron más y dejaron un comunicado en la puerta donde decía que por falta de espacio físico bien adecuado, por no tener acceso a internet, se suspendían las clases. Mi sobrino quedó guindando a mitad de marzo, ¿ok? Bueno, eso fue un trajín, todo Y ese era, tiempo que mi Mili, sobrino... y es público, Era un colegio, es un colegio público, Mili. profe, es público, sí. Ok. De hecho, yo cursé mi primaria ahí. Entonces, desde marzo hasta julio, mi sobrino estuvo en la casa y quien lo enseñaba era mi hermana, porque mi hermana es maestra. Era quien se dedicó con él con las tareas, enseñarle y todo eso. Cuando por fin logramos inscribirlo en un colegio que tuvo que ser privado, entonces comenzó la tarea titánica del internet. No teníamos internet, no teníamos teléfono inteligente. La única que tenía era yo. Entonces, estaba en una disyuntiva, estudiaba él o estudiaba yo. A veces esta situación nos lleva a tomar decisiones apremiantes. Bueno, la prioridad es, vamos a darle el teléfono a él para trabajar. Pero él tuvo la Claro. oportunidad, pero otros no. De hecho, yo tengo un vecinito que su mamá paga a otro vecino para alquilarle el teléfono para poder bajar las tareas de su hijo. Entonces, sí, Imagínate. ciertamente, sí, esta situación pandemia nos ha llevado como lo que hemos hablado todos estos días, a innovarnos, a comenzar de nuevo, a pelar esas estrategias, habilidades que tenemos. También nos lleva a un punto que nos sentimos como asfixiados. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Algunos podemos solventar, otros no. Y lastimosamente veo pues que ya ahorita cuando se reincorpora otra vez los niños al aula no son los mismos que empezaron, porque la mayoría desertó y quedan son pocos. Y habrán niños que tienen en anhelo y padres que tienen en anhelo que sus hijos cursen, pero no tienen los medios. ¿Okay? Como también existe el hecho de que hay otros que tienen los medios y no lo aprovechan. ¿Okay? Bueno, Entonces, en lo que tú estás comentando, Mili, se plantea un problema, ¿no? Y es una pregunta que les hago. Ante esta situación tenemos dos caminos. Tenemos mucha angustia, eso lo hablábamos ayer, tenemos mucho miedo en volver a lo presencial. No sabemos cómo vamos a volver, o sea, sabemos que nuestro país tiene todas las condiciones para no volver a lo presencial. Pero entonces se nos presenta un problema y lo habla el video. ¿Qué pasa con el montón de niños que están sin hacer nada? Vamos a preocuparnos por la infancia, después nos preocupamos por nosotros, que también somos una parte importante. ¿Qué pasa con esos 160 millones de niños que están sin hacer nada, que se nos están perdiendo, como dice Mili, porque es así? Si antes de la pandemia ya había una deserción escolar, porque la había, que existía, ya las aulas de clase por situación económica, por hambre, por muchas cosas, ya había muy poquitos niños. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué va a pasar? Vuelvo otra vez al comentario inicial, Rosana, con la desigualdad de que ahora tenemos un enorme porcentaje de niños que no van a salir de la escuela, ya es por la deserción. ¿Y qué va a pasar con la parte del empleo? ¿Qué va a pasar con las profesiones? Entonces se nos plantean dos grandes problemas. ¿Qué vamos a hacer? O sea, vamos a volver para ver qué podemos recuperar, cómo vamos a volver, qué tenemos que plantear para volver. Entonces, inclusive nosotros, yo les digo algo, ayer le estaba comentando a una compañera, ella es de Ciencia de la Salud, está bien, yo entiendo la angustia mía como docente, porque yo soy jefa de departamento y tengo un montón de docentes que tienen angustia, entiendo la angustia de los estudiantes, pero tenemos que regresar así sea un día a la universidad. Ustedes, los poquitos que han ido a la universidad, ustedes saben las condiciones que tenemos, entonces ahí tiene que haber una defensa de un espacio, así sea un día, como sea, iremos unos poquitos, se trabajarán por pedazos, un grupito un día, un grupito el otro, pero la universidad necesita, o sea, el espacio educativo necesita una presencia, porque ha habido un abandono enorme
durante no solo 2 años, antes de que ustedes entraran, nosotros hemos tenido periodos de abandono por lo que decía Mili. O sea, ¿qué pasa con los periodos de abandono? Obviamente situaciones laborales que no se han solucionado. Entonces, debe haber una presencialidad. ¿Cómo va a ser? Bueno, hay que plantearlo. ¿Que eso me genera angustia? Sí, pero tiene que hacerlo porque hoy estamos viendo un problema grave y que lo acaban de ver en el video, que es un problema mundial. ¿Ok? Ajá, Rosmary, te escucho. A cerrar con 2 comentarios más para continuar. Bueno, profe, con respecto también pasa cuando empezó la pandemia, yo tengo mi hermanito, ya yo había salido del liceo. Entonces pasaba lo siguiente, bueno, todavía mandan tareas y no dan, Sí, sí. por ejemplo, una explicación de lo que están mandando. Mandan actividades, por ejemplo, matemática, no lo explican. Y si lo explican, el niño no lo entiende porque lo hacen de una manera como muy difícil para ellos. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo ayudo a mi mamá con mi hermano con las tareas y todo. Y yo le digo a mi mamá, a veces no, ni yo comprendo lo que les están enviando, cómo va a comprender mi hermanito, cómo va. Sí, Yo decía, ¿cómo van a aprender estos niños así? Todo el mundo, yo te mando la tarea y no me interesa si la haces bien o mal, así, o sea, mandas las tareas y ya. Que en nuestro caso tuvimos que buscar una profesora de tareas dirigidas porque ya no sabemos ya qué hacer, porque yo veía a mi hermanito claro. no aprendía, no podía hacer, yo no, señor. Entonces esta situación, no solamente a los que tienen internet, bueno, bien, gracias, pueden hacer lo posible, pero a los que no tienen se les hace difícil. Pero también a los que tenemos internet pasa lo siguiente, que no nos explican cómo debe trabajar un niño. Ujú, ujú. Por ejemplo, no le envían cosas didácticas, videos o unos libritos que ellos puedan comprender, no, simplemente lo envían la tarea y listo. Anda a ver qué haces tú con la tarea. Sí, Y- sí, sin ánimos de juzgar a la docente, ¿no? Porque estamos ahorita sí, reflexionando. claro. El comentario sería del problema que estás viendo, ahí hay un problema de mediación, o sea, lo que vimos ayer. Esta docente Ujú. no tiene herramientas, seguramente es una persona mayor o una persona que no investiga, y entonces necesita, tiene que resolver su problema de entrega de tareas, porque eso se lo mandan, y bueno, no tiene ninguna mediación, no hacen para mediar la edad del niño, la situación, la estrategia. Eso está pasando mucho, en casi todo. Es muy raro ver un docente, sí los hay y hay muchos, tú veas que utilice las herramientas adecuadas, como dices tú, las apps, todo esto, para la parte de los niños. Hay un montón, pero eso está Sí, pasando. Y eso es grave porque, bueno, nosotros tenemos aquí que le mandan miles de tareas y la mamá, y casi todas las mamás tienen que pagar en dólares, un montón de cosas para que les resuelvan el tema de las clases dirigidas, porque no pueden, las mamás trabajan o no entienden o no comprenden la situación. Entonces es un problema de mediación. Esos son problemas de mediación que necesitan ser abordados con una formación, que eso tiene que hacerlo el país, o sea, tiene que hacerlo un sistema educativo, ¿ok? Donde se formen a los docentes. Los docentes no han tenido posibilidades de formación en esa área. Ajá, ¿quién más? Vamos con una última comentario. Profe, en mi caso, o sea, también yo tengo una hermana que ella ahorita pasó para 4.º grado, pero en 3.er grado tenía una profesora. Y la profesora, o sea, mandaba las asignaciones también y no daba como una explicación y todo lo mandaba así a lo loco. Y bueno, nosotros, mi mamá y yo, era la que también estábamos ahí encima de mi hermana, porque ella es una persona que tampoco oye, ella es muy floja, profe. Yo voy a ser honesta. Ella es muy floja. Y uno tiene que estar, oye, Natalia, siéntate, vamos a hacer la tarea, vamos a estudiar. Y así es la única forma de que ella se pueda sentar, porque creo que también es parte de, no sé, del representante, de motivar también al alumno. Y eso era lo que hacíamos aquí. Entonces, la profesora se perdió y apareció después
Y entonces, cuando ese fue un problema porque las boletas, profe, nunca se las entregaron. Entonces, mi Sí, mamá fue a no hay inscribirla. seguimiento, no hubo seguimiento de nada. Sí, profe. Entonces, mi mamá fue a inscribirla y ella fue la única que le dieron esa boleta. Y usted se imaginará lo que hizo mi mamá para que le pudieran dar esa boleta. Porque ella Claro, tenía que estar escribiéndole todos los días a la profesora, la insistencia. Yo creo que la insistencia fue que dijo, bueno, voy a entregarle la boleta a esa señora porque la verdad es que me tiene claro, verde. porque me deje en paz, claro. Fíjate que Sí, ahí, y Yamelis, el problema es un problema de seguimiento, porque tu familiar, en ese caso el estudiante necesita seguimiento, porque hay niños que no tienen los mismos, vamos a hablar ahorita de eso también, los tiempos de los seres humanos son distintos, no todos aprendemos igual, hay gente que es rápida, muy rápida, se mueve, aprende, capta las cosas, pero hay personas que son lentas, que necesitan seguimiento. En el salón de clase tenemos eso. Entonces, imagínense cómo se convierte eso en un problema en lo online. O sea, yo tengo que tener claridad de cómo es cada estudiante. Si cuesta en lo presencial, imagínense. Entonces, el seguimiento es un problema también que, bueno, tiene que ser una formación de cada docente ante la situación. Ahorita seguimos conversando para ir abordando algunos temitas aquí. Ajá, miren esta imagen. Esta imagen dice muchísimo. Perdón, profe, pero hasta acá no se escucha. Miren cómo tenemos un montón de niños y niñas, personas ya adolescentes, que no comprenden lo que está pasando todavía. Hay gente que no comprende, o sea, no comprenden la desigualdad que significa que hay un montón de gente que está recibiendo una educación y otros que ni siquiera saben qué está pasando. No, si nos ponemos a visualizar, visualicen un poco las zonas, como decía la compañera que habló al inicio, o sea, hay zonas, imagínense, ¿qué está pasando en Amazonas, en las comunidades indígenas? Zonas en las que no hay posibilidades, que ni siquiera llega la luz. Entonces, esas zonas, ¿cómo están abordando este tema? ¿Okay? ¿Cómo se sienten? Creo que hay que emitir algo. Yes. ¿Cómo se sienten esas personas, verdad? Que siguen aprendiendo, pero de una manera... Dame un momentito, está sonando la... Ajá, seguimos en la, disculpen la interrupción. Ajá, entonces nos interesa específicamente en la discusión de hoy tener claro pues qué es lo que nos están diciendo las estadísticas. Pues fíjense, ¿quién me ayuda con este texto? Esto está sacadito del 2020, del último informe que tenemos de la UNICEF. ¿Qué nos dice? A ver, ¿quién me ayuda con esa lectura? Profe, no se pero, ven. ¿No se ve? Eso. Ahora sí, ahora sí. Ajá, ajá, dígame. La pandemia ha implicado una de las mayores interrupciones masivas de la historia en el proceso de aprendizaje de niñas, niños y adolescentes. La decisión alrededor del mundo de cerrar las escuelas con el fin de disminuir la propagación del virus a comienzos de 2020 implicó en su punto máximo un riesgo en rezago escolar para 1.600.000.000 de estudiantes, según la UNICEF. 1.600 millones de estudiantes. Fíjense eso. Esa es una cantidad que si la imaginamos es muy anormal. O sea, imagínense el nivel de brecha que tenemos a nivel mundial, de cantidad de niños que no están recibiendo educación. Seguimos con la siguiente. Ok. Nos dice entonces ahí, se vislumbra una ruptura de paradigmas ante esto, ¿no? Y metodologías de enseñanza donde el uso de aplicaciones facilitará los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, ante esa complicación tan grande que tenemos, comenzamos con nuestra segunda parte, vislumbramos una ruptura. ¿Qué significa romper? ¿Qué es eso de ruptura de paradigma?
¿qué nos toca a nosotros como docentes? ¿Qué le toca al docente ante esa lectura que acaba de hacer la compañera de la UNESCO? ¿Qué significa eso de ruptura de paradigmas y metodología? Sobre todo para los que ya han tenido experiencia docente, ¿no? Romper con lo acostumbrado en el proceso de aprendizaje, es decir, hay que buscar alternativas para que la educación pueda llegar a los estudiantes y así pues ellos se puedan capacitar. Ajá. Vanessa, tienes allí la manita levantada. Bueno, como lo estábamos conversando ayer, el tema sobre la resiliencia. El método de educación que tenemos que implementar, pues no todos los días va a ser igual. La planificación que puedas tener para ejecutar ese día, ya sea presencial o virtual, de repente no funciona, de repente le llegue a unos, a otros no. Lo pongo como experiencia, a veces tengo una planificación sumamente ardua que me exige y al momento de no, pero es que eso no funciona. Entonces ese romper paradigmas es como estamos hablando, de repente el niño, como muy bien lo está haciendo usted a través de un video, poder simplificar y poder llegar a un tema en específico, poder ver a través de otro tipo de conceptualización para que el niño pues pueda interpretar, el niño y el adolescente pueda interpretar el tema y involucrar a la familia para que también aprenda y comprenda esos nuevos sistemas de educar, de enseñar, porque realmente han cambiado por completo. Miren cómo esa imagen que ven allí es un webinar, que eso es muy normal ahora. Uno por internet consigue muchos webinars gratuitos sobre temas específicos y están gratuitos y parten de grabarse, lo pueden hacer con el Instagram, el Instagram Live, que es muy fácil. Uno de su Instagram puede conversar con cualquiera en cualquier parte del mundo, es gratuito. Puede trabajarse también por Facebook, se puede uno grabar por el TikTok también. O sea, hay tantas maneras de cómo llegar a los estudiantes. O sea, hay muchísimas maneras de cómo romper ese paradigma, bueno, de solamente, como dice Vanessa, o sea, de tener las mismas planificaciones, ¿no? En el diario. Este aspecto es muy importante. Reconfigurar lo íntimo y lo personal. ¿Qué significa eso? ¿Cómo esta mañana estaba reflexionando eso? Porque lo empecé a leer en lo de la vacuna y decía que es fuerte, ¿no? No tenemos el contacto, ni siquiera nos hemos visto. Ustedes me ven a mí, pero yo a ustedes he visto algunas caritas, veo fotos, algunos que presentan cámara. ¿Qué significa reconfigurar lo íntimo y lo personal? ¿Qué es eso de lo íntimo y lo personal para nosotros? ¿Qué pasa con lo online? ¿Cómo ven ese tema? Eso es un reto. ¿Cómo lo ven ustedes? Ustedes que son tal vez un poco más tecnológicos que lo que puede ser un profesor de 60 años, 50 años. ¿Cómo ven esa reconfiguración? ¿Ustedes se sienten que el online pueden expresar parte de eso personal? Profe, personalmente yo pienso que digamos que esta pandemia nos hizo como que estar más tímidos y al momento de la presencialidad caemos como en cuenta de que hace años que yo estudiaba así y es como reconfigurar eso y quitar la timidez, porque yo pienso que el encierro a veces nos hace ser muy tímidos y salimos a la calle y andamos con miedo porque sentimos que como estamos tan acostumbrados al encierro, obviamente el encierro hace que exista miedo y volver a reconfigurar, vamos a ver, o sea, el presencial nunca va a cambiar, lo que hace esto online es muy distinto. Y yo pienso que es eso, pues eso incluye lo íntimo con lo personal. Pues. Así es. Sí, y poder, me refería también, Oriana, al hecho de que cómo asumimos lo íntimo y lo personal en lo online, ¿no? Entonces ahí empieza una propuesta a estos retos, que es la importancia de la escucha emocional. Fíjense que eso lo estamos haciendo y es uno de los propósitos del curso introductorio, escucharnos.
Ustedes han desarrollado o me han escrito en las tareas que tienen esa posibilidad de escuchar. Hay que aprender a escuchar. Aprender a escuchar, como lo decíamos en la clase 2, sin juicios. Entonces, ¿por qué? Porque es el único vehículo que tenemos para poder conectarnos emocionalmente desde la virtualidad. Fíjense ustedes, aquí, salvo Yeliana que a veces pone la cámara, solamente nos estamos escuchando. Ustedes me ven a mí, tal vez pueden ver mi cara o otras cosas, pero en el tema de la voz, sobre todo para los que les gusta el lenguaje, la voz tiene características, ¿no? La palabra tiene características. La voz expresa emociones, pueden ser emociones alegres, a veces puede estar triste, se me quiebra la voz. ¿Cuál es el trabajo del docente? Poder captar esos detallitos que se desarrollan en esa voz que estoy escuchando. Tenemos que volvernos expertos de la escucha. Entonces, bueno, sentir ese contacto que nos da la voz, que no lo podemos tener porque no tenemos contacto físico y no tenemos contacto visual. Entonces, eso es un aspecto que les dejo para que lo desarrollen. Lo que la voz genera, esa energía, esas inflexiones, esas intencionalidades que se generan cuando la persona está hablando, cuando la persona me está viendo en lo online. Tal vez hayan aspectos cuando ponen la cámara que ustedes puedan observar de un niño, la situación económica que tiene a su alrededor, cómo está vestido, cómo se siente ese día. Entonces es importante, por ejemplo, una clase, preguntar cómo te sientes al iniciar, poder abordar de repente qué hiciste hoy, qué propuestas tienes para hoy, qué expectativas tienes para hoy. O sea, escuchar, porque así como dice Oriana, como estamos tan encerrados, estamos muy encerrados, no tenemos con quién hablar, a veces vivimos con personas constantemente y no hablamos de cosas importantes. Bueno, dice una estadística que nosotros los seres humanos hablamos 95% cosas superficiales y 5% cosas de valor. Entonces, y pasa eso, a veces estamos con una persona, estamos con nuestra pareja, vivimos con nuestra pareja y no hablamos de nada de valor. O sea, el 95% o el 98% se va en las cosas superficiales. Es decir, la angustia diaria, pues la angustia diaria que tenemos. Bien. Y vemos aquí un aspecto importante, salir de la zona de confort. ¿Qué significa salir de la zona de confort? Lo que ustedes han dicho. O sea, yo tengo que salir de eso que decía Vanessa, de eso que tengo planteado. Y el salir de la zona de confort es diaria, ¿saben? Las planificaciones en esta situación que tenemos son diarias. En la noche me acosté y dije, yo voy a hacer esto y voy a hacer esto y voy a hacer esto mañana con los estudiantes. A mí me pasa. Y me ha pasado por primera vez en toda mi historia educativa que no planifico la clase con anterioridad. Miren cómo estoy haciendo. A mí me dijeron que iba a dar clase con ustedes. Me dieron un contenido. Este contenido, de alguna manera, forma parte del departamento de filosofía. Yo soy... pertenezco al departamento de filosofía, pero no es directamente un contenido que damos en la asignatura. Entonces, ¿qué dije? Bueno, yo voy a planificar el primer día y voy a escuchar a los estudiantes, a ver qué pasa, cómo se sienten, no sé qué más, y luego sigo planificando. Y me ha pasado que no tengo la planificación del día. O sea, ¿qué hago? En la noche me siento, leo las asignaciones de ustedes y comienzo a preparar la clase del otro día. Entonces, eso es salir de la zona de confort, porque nosotros los docentes no estamos acostumbrados a trabajar así. El docente está acostumbrado a hacer todo lo que va a hacer en el mes, organizar toda la planificación. Y fíjense cómo un tema puede surgir de una clase anterior. Inclusive, el tema del día se puede transformar por un comentario. Entonces, yo tengo que tener la capacidad de escuchar para poder comprender cómo voy a redireccionar la clase. O sea, una situación que me pase me lleva a transformar completamente un contenido o dirigir un discurso porque el interlocutor necesita que yo le responda a lo que necesita saber. Entonces, yo tengo que tener completa flexibilidad ante eso.
y comprensión. Como decía Vanessa, hay que transformar porque esto no va por aquí, esto no va por aquí, entonces yo me tengo que transformar. Entonces, es importante que nadie se ha quedado en su zona de confort. Muchos de los docentes, porque la emergencia nos ha obligado a salir de eso, entonces tienen mucho desafío a prepararse, a ver cómo hago ante una situación de crisis. Nosotros podemos tener en una clase online una situación de pánico, un niño que tiene una situación de pánico porque está encerrado. ¿Cómo abordo eso? ¿Cómo yo me puedo proteger o puedo proteger a ese niño con alguna actividad? Entonces, ese tipo de cosas tienen que ser claro. Claro, para uno como está ya un periodo, ya le hablaba de las brechas generacionales, tal vez a los docentes un poco más mayores, ¿verdad? Que están acostumbrados a una visión tradicional, pues está más. Pero estoy segura que ustedes, con esta formación que están recibiendo, va a ser diferente. Y es la idea, ¿no? Del planteamiento diferente. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver ahorita el último video. Muchísimo, es del grupo del TED también, y vamos a verlo y vamos a hacer algunas reflexiones de esta docente que habla sobre los retos, ¿ok? Me van a decir ahorita si lo pueden. Ok, me van a decir si se escucha. Sí, yo sí lo escucho. ¿Se escucha? Ok, vamos a escucharlo rapidito. Mi mayor aventura a nivel profesional empezó justo aquí, en este auditorio, A mí no. hace un año, marzo del 2020. Muchos de ustedes estaban aquí conmigo. Fue cuando en México se declaró. Díganme. Se escucha el eco. Se escucha con eco. Ah, déjame. Sí, se escucha. Se escucha el eco, pero sí se entiende. El micrófono. Un eco. Creo que usted debe apagar. Ahora sí. Escuchan intercortado. Sí se entiende. Este auditorio, hace un año, marzo del 2020. Muchos de ustedes estaban aquí conmigo. Fue cuando en México se declaró la pandemia. Recuerdo que estábamos en un momento de emergencia. Nos dijeron que las clases iban a continuar de manera virtual. En ese momento, mi rol en la universidad era estar al frente de los proyectos de educación en línea. Por lo tanto, la noticia, imagínense, pues cayó como bomba. Yo me sentí como que me cayó un balde de agua fría y me imaginaba como que se cerraba el portón de la universidad y en mis manos tenía el portal, la llave del portal digital para que todos ustedes, alumnos que están aquí y profesores, pudieran continuar con sus clases a distancia. Fue un momento histórico y aunque ustedes y yo no nos lo imaginábamos, estábamos dando un gran paso. Un paso a la educación emergente, a la educación híbrida. Y hablando de historia, les traigo esta imagen. Esta imagen es de una postal que dibujaron en el año 1900 una empresa alemana que se dedicaba a fabricar chocolates y hacer postales. Y entonces, en este año 1900, imaginaron cómo sería la vida cotidiana en el siglo XXI. Esta es el aula de clases, es la universidad, que ellos se imaginaban que así iba a ser 100 años adelante. Yo les pregunto, ¿sus salones de clase se parecen a estos? No, ¿verdad? Si se fijan, tenemos un profesor que está seleccionando unos libros.
un contenido para que los alumnos estudien. Y lo mete en esa máquina extraña para que se transforme en información que viaja a través de esos cables y de esos audífonos que tienen los alumnos. Fíjense cómo es una comunicación unidireccional, un solo sentido, el auditivo. Los alumnos están de manera pasiva estudiando. No vemos que interactúen entre ellos o que hagan trabajo en equipo. Entonces, quiero preguntarles, ¿hemos superado esta visión? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Les tengo una buena noticia. Hoy estamos viviendo el mejor momento de la educación. Hoy tenemos la mejor educación de la historia. Y les voy a decir por qué. Porque es una educación digital. Tenemos acceso a la información a través de Internet, de la nube. Tenemos múltiples maneras de comunicarnos y de colaborar con nuestros compañeros, con nuestros profesores. Es una educación que favorece los 5 sentidos y que nos involucra. Y yo creo que este paso que lo hemos dado entre todos ha sido gracias al compromiso y al esfuerzo de los profesores y de los alumnos. Y por eso todos ustedes se merecen un gran aplauso. Antes de la pandemia, las universidades ya pensaban cómo iba a crecer la educación en línea. Les platico que el año pasado, el 2020, la industria de la educación a distancia aumentó más del 100% y se espera que en los próximos 5 años aumente todavía más. Algunos países abrazaron la innovación desde antes de la pandemia. Les voy a citar 2 ejemplos, Finlandia y Singapur. Finlandia tiene un modelo educativo reconocido, famoso por la educación de la escuela única, donde le dan la misma oportunidad de educación a todos los alumnos, y tiene los maestros más preparados. También su modelo educativo favorece la educación a través de proyectos. Singapur es un país que de repente nos dio la sorpresa. ¿Ustedes habían escuchado de que Singapur era de las principales potencias en educación? Bueno, pues ¿qué creen? Que ya dio el brinco y ellos han abrazado la innovación gracias a la educación en base a prototipos. ¿Quiénes de ustedes aquí estudian ingeniería? ¿Alguna ingeniería? Bueno, a ver, ingenieros, imagínense que van a diseñar un nuevo sistema de riego. Su clase consiste en diseñar ese prototipo. Entonces, el modelo educativo se basa en eso, en que los alumnos experimenten. Ya no se trata de estar de manera pasiva, como lo vimos en la lámina. Se trata de involucrarse, y eso es lo que queremos de ustedes, alumnos. Involúcrense en el proceso. Pidan ayuda a sus profesores. Los profesores ahora tienen este rol y están ansiosos por guiarlos, por darles sus experiencias, por darles herramientas. Entonces, pues estamos hablando de países que se adelantaron, que han pensado en la innovación. ¿De dónde viene innovación? Tiene su raíz latina en innovatio, que quiere decir descubrir lo que ya vive dentro y desde esa novedad interior, remover lo exterior hasta transformarlo. Por lo tanto, innovación no es hacer a un lado lo que ya tenemos. Innovación es abrazar lo nuevo y mantener lo que del pasado nos ha funcionado. Por eso, la charla de este día, pues es el fin de la escuela. ¿Ustedes piensan que ya se acabó la escuela? Les tengo 3 preguntas incómodas. Primer pregunta, ¿es el fin de la escuela? Segunda pregunta, ¿todavía necesitamos estudiar para tener un título universitario? Tercer pregunta, ¿van a desaparecer los profesores?
Están difíciles las preguntas, ¿verdad? Bueno, la primera pregunta se responde con este correo electrónico que recibí de un alumno hace 3 semanas. Se los voy a leer. Maestra Ana, gracias por mi calificación. Esta tarea me ayudó a reflexionar cuánto extraño las clases, mi salón, mis amigos. Neta, que es verdad eso de que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y pues yo espero no perderlo para siempre, porque tipo que me daba mucha inspiración ver a mis amigos echándole los kilos a los trabajos, me ayudaba un buen voltear a ver a mis compañeras dando su 100%, y siento que me falta mucho aliento de mis profes. Pensé que iba a disfrutar tomar clases en pijama, 2 semestres seguidos, pero ya basta. Necesito las clases, ponerme los jeans y conectar mi compu en la cafetería mientras me río con mi banda. En cuanto sepa, me avisa cuando volvemos, porfa. Esta vez, le juro que seré el más puntual. Bueno, la escuela es ese lugar que nos ayuda a ser personas. Es ese lugar donde encontramos a nuestros amigos. Es ese punto de encuentro. Es donde aprendemos a socializar. Es donde aprendemos a trabajar en equipo. Es donde nos llevamos las mejores experiencias de nuestra juventud. ¿Quién ya quiere regresar a clases? Levante su mano. Chicos, los estamos esperando. No es el fin de la escuela, es el relanzamiento de la escuela. Es su transformación. No vamos a regresar al mismo tipo de educación que teníamos antes, pasiva, repetitiva. Necesitamos renovar la educación y poner en práctica todo lo que este año nos ha enseñado. Segunda pregunta, ¿todavía necesito estudiar para tener un título universitario? Claro que sí. La sociedad nos pide demostrar que somos competentes para desarrollar una profesión. Yo puedo decir que soy muy bueno, pero caería en un subjetivismo. Por lo tanto, necesito que una institución como esta me avale que yo soy un profesional competente. Y para que esta institución pueda seguir desempeñando esta función, necesita transformarse, subirnos a la educación híbrida para seguir ofreciendo educación de vanguardia. Y bueno, la tercera pregunta es el rol del profesor. ¿Para qué queremos a los profesores si ya tenemos todo en internet? Podemos aprender un tema de YouTube. En 5 minutos, un tutorial nos explica cómo despejar una ecuación. ¿Para qué queremos seguir teniendo a los profesores? Bueno, los profesores ahora tienen un rol muy importante, más importante que nunca, el rol del acompañamiento, porque los profesores tienen una inteligencia como la tuya y la mía, una inteligencia humana, no una inteligencia artificial. Hoy los necesitamos más que nunca, que estén ahí, acompañándonos en el proceso, acompañándonos, compartiéndonos sus experiencias, guiándonos, orientándonos. El rol del profesor no desaparece, se transforma, al igual que tu propio rol. Bueno, entonces, finalmente, ¿es el fin de la escuela? No, es el relanzamiento de una nueva educación. La educación emergente, que implica la educación digital, la educación personalizada, la educación híbrida. A todo ese conjunto le llamamos educación emergente, que es la mejor de la historia y que ha llegado para quedarse. Yo les invito a que nos sumemos a esta nueva era de la educación emergente.
Ok, fíjense, fue demasiado significativo la presentación. Mi mayor aventura a nivel profesional. Demasiado significativa la presentación, por eso quise cerrar esta parte de la clase con esta reflexión de una profesora que es de la universidad, que pertenece a un espacio que tal vez podamos decir que tiene un poquito menos desigualdades sociales. Y retomo algunas ideas, ¿no? Abrazar lo nuevo, mantener lo que del pasado nos ha servido y puede seguir funcionando, cuando ella hablaba de innovación. Y me gustaría abrir como el espacio para comentarios de qué les pareció esas preguntas que a veces hemos hecho, ¿no? Es el fin de la escuela. Todavía necesitamos estudiar para tener un título. Van a desaparecer los profesores. ¿Qué les pareció? A ver, abro un poquito el comentario para ir fortaleciendo el diálogo. Hola. ¿Se me escucha? Ajá. Vanessa. Bueno, profesora, excelente. Excelente. Con respecto al video. Vamos a escuchar primero a Vanessa. Ajá, ya, una reflexión que nos hace, como que dice, pasar el switch. Y es verdad, es como uno decir, el maestro, el docente siempre va a estar. Es una cuestión de cambios, de evolución, de lo que hemos venido viendo todos estos días, y el ser humano es de contacto, el ser humano fue creado para poder relacionarse, y esa relación tiene que haber un contacto, tiene que haber un feedback de tú a tú, en donde se plantea la forma en que nosotros podemos aprender, si somos kinestésicos, si somos visuales, si somos auditivos. Muchos aprender una clase de forma digital no nos llegará porque no tenemos ese contacto. Hay personas que necesitan tener a ese docente, a ese facilitador, para que te oriente, pero viéndolo, palpándolo. Y una cuestión que abarca mucho es a nivel emocional. El ser humano no puede ser ermitaño, no puede ser encerrado, y este sistema educativo que están haciendo, ya tiene muchos años, como era el que pasó a ser algo chistoso cuando comenzó este tema de la pandemia, que salió la comiquita famosa de los ¿cómo se llama esto? De los supersónicos, donde todo era automatizado, todo era un robot, todo era todo, y nos convertimos. Sí, esa comiquita se adelantó a la época. Exacto, pero es una realidad que vivimos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como futuros docentes desde este momento? Iniciar un aprendizaje de vanguardia. No olvidar lo aprendido, no olvidar la vieja escuela, adaptarnos a la nueva y proyectarnos a una forma de educar donde podamos entonces hacer una mezcla perfecta, hacer una sinergia en la tecnología, en la educación anterior a la educación que estamos viendo. Pero es verdad, necesitamos volver a estar en contacto con el entorno, con el medio, para poder así realmente saber que no estamos aislados. Buscar ese equilibrio. Muy bien. Génesis, me dijiste que te diera la palabra. Génesis. Sí, profe, ¿me escucha? Sí, te escucho, claro. Yo quería hablarle sobre, yo el otro día estuve viendo en YouTube sobre un tema, parecido a es sobre cómo iba a ser, la educación de aquí del 2021 al 2050. Ok. Alguna de las clases iba a ser como con, los lentes de realidad virtual. Ajá. Que iba a ser algo increíble porque se iba a poder ver, o sea, en la clase de historia, están hablando sobre la guerra mundial, y poder, pues, mientras la profesora daba la clase, podían ver las personas así, en realidad, cómo era la guerra mundial, estando ahí, pues, con los lentes de realidad virtual. Bueno, ya eso, Génesis, se está viendo en algunos países.
por ejemplo, lo nombraba la profesora, Indonesia, que es Finlandia, Singapur, por ejemplo, que lo nombraba la profe, son países de vanguardia en tecnología educativa. Fíjense que uno piensa que es Estados Unidos, para nada. Estos países han innovado con eso, con lo que estás hablando, con la realidad virtual, con los chicos se compran sus lentes y entonces ya los docentes tienen unas apps, sobre todo para la parte de medicina en las universidades, que tú tienes que, ya ustedes pueden verlo en alguna serie, que una persona puede operar en distancia, porque hay relaciones en donde tú puedes ver el cuerpo y puedes operar a través de una máquina. Entonces, esos adelantos ya se están dando. Lo que pasa es que, bueno, volvemos al principio de la clase. El tema de las desigualdades nos va a poner a nosotros, no de últimos, porque yo diría que hay otros países con situaciones muchísimo más desiguales que nosotros, pero sí nos va a poner en uno de los últimos de la cola, ¿ves? Dentro de estas innovaciones. Mili. No sé, disculpe, algo más que agregar. Esta modalidad de lo que hablaba la profesora, cuando ella decía, se acabaron los profesores, no volveremos a aula. Sí volveremos a aula, pero hay un punto positivo, yo lo veo así, que vamos a volver más investigadores. No nos vamos a quedar con lo que anteriormente nos daban y nos quedamos con eso, sino que tenemos esa libertad de investigar lo que yo recibo, pero puedo investigar un poquito más allá. Entonces seremos esos profesores en un futuro, si Dios nos lo permite, de que vamos a incentivar a nuestros alumnos a no quedarse nada más con lo que netamente el profesor les da, sino que vamos a incentivar en ellos esa curiosidad, ese deseo, esa espinita de ser investigativo, y así darles a ellos ese deseo de querer buscar y buscar más. Ciertamente, como lo dije en una oportunidad, esto tiene sus ventajas y desventajas, pero nosotros como alumnos, como profesores, nos aferramos a ese abanico de posibilidades que yo le puedo exprimir a esta situación en beneficio de mis alumnos y de mí mismo como docente, pues. Así es. Fíjense cómo volvemos al inicio de la clase que tuvimos. Ella resalta que tenemos que reconfigurar el rol docente. Lo hemos venido hablando. Y volvemos a que tengamos claro cuál es la finalidad de la educación. Entonces, el rol del docente aquí es acompañar, no tenemos otro rol, es acompañar. O sea, el acompañamiento emocional, en todos los sentidos, va a ir guiado por estas palabritas que tenemos en pantalla: acompañar, guiar, orientar, cultivar, develar. Esas las vimos al principio y no van a cambiar. Fíjense que hemos visto un montón de videos de varios países en donde han hablado españoles, mexicanos. Por eso los coloco, porque no es solamente la visión nuestra, es que todos hablan de las mismas palabras. Entonces, estamos claros en el camino. O sea, hay que redireccionar un nuevo rol docente. Un nuevo rol docente, inclusive flexible, un docente transformador, un docente, acostumbrado al cambio constante. Otro aspecto, ya no sé quién levantó la mano, pero otro aspecto importante del video, y que me parece que es interesantísimo y pueden anotarlo por allí, es lo que ella habla de la educación emergente. Todas las crisis traen cambios de paradigma. ¿Qué es un paradigma? El paradigma es los lentes que uno se coloca como sociedad, y hablo de sociedad mundial, para poder ver la realidad. Eso es un ejemplo. El paradigma es la postura epistémica, es decir, la postura, el conocimiento con los que nosotros vamos a ver la realidad. Hemos tenido muchos paradigmas, ya lo hablaba la compañera hace rato. Por ejemplo, Inglaterra y Estados Unidos, cuando salen de las guerras, cuando salen de la depresión económica, entraron en una crisis social demasiado grande. Todos esos países de habla inglesa que tenemos como, bueno, sí, parte de Europa. Y ellos tuvieron que plantearse un cambio de paradigma, una crisis económica. ¿Cuál fue el paradigma que plantearon? El paradigma pragmático, que todavía lo tenemos nosotros. Nosotros tenemos una educación pragmática.
¿Y qué habla la educación pragmática? Bueno, la educación pragmática trató de dejar a un lado lo humanístico, que venía, lo sabemos anteriormente, porque había una educación humanística, porque dijo, no, vamos a dejar a un lado un poco la parte sensible, porque nos interesa es que el hombre aprenda a trabajar, que el hombre aprenda a darle uso y valor a su trabajo, y bueno, vamos a desarrollar una educación en la que se trabajen las habilidades, en que el ser humano esté activo con eso, con estar consciente de cuál es mi habilidad y mi talento y ya irme al campo laboral. Y fíjense que esos países son pragmáticos, igual que Japón. Pero pasaron por una crisis y desarrollaron eso. Entonces ahora nosotros estamos pasando por una crisis y es mundial. Entonces la educación que se viene o la educación que ya está es la educación emergente. Es una educación, vean que la profesora nombra mucho la palabra híbrido. La palabra híbrido significa que se conjugan, se mezclan, se intersectan diferentes formas de educar. Entonces está la educación digital, la educación personalizada, que lleva a una síntesis, la educación híbrida. O sea, vamos a una educación en donde todos participan en una forma nueva de dar, de explicar pues, lo que es el proceso educativo. Entonces, para ir cerrando, y les doy la palabra para cierre, la asignación de hoy, de cierre, que la voy a dejar hasta el fin de semana, porque yo sé que tienen algunos atrasos y actividad. Entonces, la asignación de hoy vamos a dejarla hasta mañana. ¿Cuál es tu opinión sobre el papel que juega la educación en estos tiempos? Tomando en cuenta todo lo que hemos hablado hoy, los retos, los aspectos que tienen que ver con los cambios que se están dando. Entonces, me gustaría, igual como hemos visto toda esta semana, que ustedes me hagan el aporte en el tablón de cuál es de qué manera la educación puede aliviar un poco la situación que tenemos actual. Anótenla por allí. Esa es la última tarea de este módulo. Pienso en forma general que hemos hecho un gran trabajo. Creo que para cerrar, creo que han hecho un gran trabajo, creo que van con muchas cosas. Ya te la coloco. ¿La puedes repetir, por favor? Sí, ya voy. ¿Cuál es tu opinión sobre el papel que juega la educación en estos tiempos? ¿Cómo la educación es una forma de poder replantearnos la vida humana, poder replantearnos, como decían las compañeras, el abordaje del miedo, cómo la educación nos puede permitir conseguir herramientas para volver a conectarnos con lo humano? ¿De qué manera la educación puede dar esas herramientas? Eso sería interesante saberlo allí y esos retos que tiene la educación ante esto, ¿ok? Bueno, les decía que, sí, esa. Les decía que siento que van bien, siento que van con buen nivel. ¿Cuáles son mis reflexiones finales para ustedes? Uno siempre comienza todo emocionado, apasionado. Fíjense cómo son las relaciones. Uno se enamora y los primeros días uno se está cortando las venas y sale juntos y todo es amor. Pero el amor tiene sus procesos y tiene su situación. Y se presentan muchas cosas, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que mi recomendación? Hay que fortalecer la voluntad y hay que seguir fortaleciendo todas las cosas que yo quiero y que me gustan para poder hacer un equilibrio. Este camino es difícil, hay demasiada incertidumbre, yo no les puedo decir qué va a pasar, por eso les decía que no se angustien, no se angustien de mañana, porque como hay tanta incertidumbre, entonces no podemos preocuparnos. Entonces mi recomendación es trabajar el día, como decía Vanessa, como decían las compañeras, los compañeros, trabajar el día, planificarme para el día y si me toca ser flexible, me toca. Y seguir con la voluntad. Plantéense un proyecto de vida, lo hablamos al principio, plantéense un proyecto de vida, plantéense, sí, estoicismo, muy bien, Guillermo. Plantéense un proyecto de vida, plantéense otras opciones, ¿saben? Porque ahorita la educación no les va a dar los recursos que necesitan, ahorita la educación no va a responder a muchas cosas que ustedes se están preguntando.
pero hay que buscar el equilibrio. Entonces, eso es una recomendación que yo les doy. Yo como educadora estoy pasando por las mismas situaciones, por eso yo les decía, no me puedo quedar hasta las 11 porque yo también trabajo remoto, entonces estoy con ustedes hasta las 9:30, después entro a otras cosas, pero estoy con el equilibrio de poder cumplir. También eso es dentro de las reflexiones que hacen los docentes que están en la parte remota, dice que la educación online es más cansona que la educación presencial, y es verdad, porque tú sientes que tienes que tener una presencialidad a las 24 horas. Fíjense cómo en el chat son las 6 de la mañana y ya estamos activos, y son las 12 de la noche y ustedes están escribiendo, y yo lo dejo abierto porque es verdad, si me llega la internet a las 12 de la noche, porque yo voy a cerrar el chat para que me escriban. Entonces es un tema, entonces tenemos que ser flexibles. Entonces esa es mi reflexión, tener paciencia, tener comprensión ante la situación que estamos viviendo, seguir formándome, métanse en muchos cursos online gratuitos que hay, aprovechen de que hay un movimiento. Yo creo que va a llegar un momento en que se va a volver un poco más privada las cosas porque la gente está aprovechando de ganar dinero con eso, y eso es lógico, pero aprovechen ahorita que todavía hay mucha gratuidad y que tienen la posibilidad de poder estudiar aquí. La situación mundial, lo dijo la compañera que estuvo en Perú, no es fácil estudiar en otro país. Entonces aprovechen al máximo que aquí pueden tener algo, pueden estudiar. La compañera que hizo repostería, que quiere repostería, aproveche de estudiar los cursos gratuitos que hay. Yo hace 2 años estudié toda la parte relacionada con el pan, porque me gusta mucho la elaboración de pan y todos los derivados. Entonces aprovechen de hacer un oficio, porque mientras ustedes están estudiando pueden hacer un equilibrio. Entonces, esas son mis recomendaciones para que no se angustien tanto, porque la situación nos abraza. Hoy estamos en Venezuela viviendo un cambio monetario, como lo decía Ada ayer, y tenemos una angustia. Entonces, las angustias hay que trabajarlas y usar lo que les decía, una clase. La única herramienta como seres humanos que tenemos para poder equilibrarnos es la respiración. Entonces hay que conseguir el ritmo, hay que conseguir el tiempo, hay que conseguir la respiración propia, cómo yo puedo equilibrarme esas emociones que me pasan y que son normales, y cómo yo a través de ese conocimiento, de ese autoconocimiento, puedo ayudar a otros a poder equilibrarse. ¿Okay? Entonces hay que buscar esa forma. Bueno, quiero cerrar con escuchar pequeñitos comentarios de cómo se sienten, de cómo van. Mañana no hay clase, ni no hay clase el lunes, respondo hasta que llega el módulo. Hay que esperar a que nos den las directrices de cuándo va a empezar el periodo nuevo de la universidad. Bueno, los escucho para cerrar. Bueno, profe, ¿se escucha? Sí, yo, Rosmary, sí. Vamos a hacer breve, algo Okay, breve bueno. para poder escucharnos brevemente. Bueno, rapidito y conciso. De verdad, con toda esta experiencia de las clases, en cuanto a que uno como educador debe de elevar, debe ayudar, debe guiar. Y bueno, una de las cosas que quedé como pensante fue salir de la zona de confort, porque a veces uno por el miedo no hace las cosas, pero tenemos que aprovechar la tecnología como nos dice usted, y eso es algo muy importante, fortalecer esas capacidades, esos potenciales que tenemos para el día de mañana. Se puede utilizar de una manera, ¿cómo decirlo? De una manera positiva a los demás, a los alumnos, a los niños. Exacto, es así. ¿Quién más? Profe, yo. Bueno, Sí, te escucho. sí, más que les quería agradecer el espacio, la oportunidad que brinda la universidad de nuevos ingresos, y sin más que todo agradecer, me voy agradecida y con una satisfacción personal de los conocimientos que obtuve durante estas 2 semanas. De verdad que siento que he invertido mi tiempo y que he aprendido y he tenido una apertura a ver las cosas de diferentes ángulos y ver las cosas más desde el punto de la reflexión. Gracias. Gracias a ti. Profe, yo así como dice Belín, para mí también ha sido esta 2 semanas una inversión total de un tiempo maravilloso, en donde de verdad que he enriquecido bastante mi aprendizaje, y bueno, agradecida con usted y con la profesora María, que increíble todas sus clases. Los videos, excelentes todos. Qué bueno, Oriana. Bueno, ya te queda allí recurso.
todo lo que uno pasa es para ustedes. Recursos que les quedan, vayan haciendo su carpetica. El Google tiene la posibilidad de añadir a favoritos. Hagan una carpeta de recursos pedagógicos para que cuando ustedes tengan que dar clase tienen todo eso está ahí grabado y eso no se les va a borrar. O una carpeta en Word en donde coloquen los links y organícenlos por temática. Son opciones. Ajá, Milagros, te escucho. Aló. Yo de todas las tareas, bueno, disculpe. Ajá, Lisaúl, con no permiso. te preocupes. Yo de todo, usted lo que estaba hablando de que uno debería agarrar y guardar todo en carpeta. Yo de todas las tareas que usted mandó y que los análisis, las reflexiones que uno hizo, yo simplemente lo que hice fue hacer una carpeta con todas las preguntas y con todos los análisis que logré hacer. Buenísimo. Allá tienes tu carpetica. Estás iniciando tu biblioteca. Yo tengo todo guardado. Qué bueno, Rosmary. Milagros, creo que tienes el micrófono en silencio porque no te escucho. Aquí ya está escribiendo. Adia. Bueno, profe, buenos días. Y prácticamente la despedida de este módulo que ha sido maravilloso, levantar mucha parte de reflexión en la parte de lo que es la educación actualmente y a lo que nos hemos enfrentado, pues rompiendo esto de los paradigmas para entrar en la tecnología porque va unida a esta situación que estamos viviendo. Y estos posibles reencuentros van cargados de mucha emoción y de ver cómo los que tienen la oportunidad de trabajar con los chicos, como en el caso pues nuestro, de algunos docentes que estén activos o que estén haciendo ya inicios de cargo en aulas con estudiantes, es trabajar la parte de las emociones. Porque si bien es cierto, estamos en completa realidad de que la tecnología tenemos que adaptarnos, tenemos que estudiar, buena esa para incentivarnos y motivarnos hacia estos cambios, pero siempre va a estar la carga emocional en nuestros estudiantes que debemos tocarnos. Así es. Siempre va a estar ese estudiante que brinca, salta y oye, qué bien, está hiperactivo, bien, vamos a ver cómo lo canalizamos. Pero ese niñito que esté apagadito, que esté calladito, a ese es el que tenemos que prestarle más atención, porque no sabemos qué cantidad de cosas estarán pasando por su mente. Muchas cosas hemos escuchado por ahí que nos salen a la luz pública y pienso que esta migración de los venezolanos, padres que se van, dejan niños aquí, adolescentes, cosas que estamos viviendo es el día a día de nosotros. Y la responsabilidad para el docente, para el educador es grande, porque hoy por hoy es más la responsabilidad de cada educador ver en esos niños la falta del afecto, la ausencia de esa familia que se le fue y lo dejaron con un vecino. Imagínense usted, yo que he vivido esas experiencias aquí, de verdad que es fuerte. Y dentro de todo sí tenemos que prepararnos, adaptarnos, nuevas tecnologías, pero siempre vemos que nuestra realidad muchas veces de nuestros chamos en los colegios de bajos recursos es cuesta arriba, pues, porque volvemos otra vez con que cuesta conseguir el celular, cuando no es el celular. Sí, son muchas realidades, muchísimas realidades. Muchas realidades para seguir teniendo ese acercamiento con todas las medidas de bioseguridad, pero ese acercamiento es básico y primordial con nuestros estudiantes. Es así, un beso. Gracias, Adia. Un gran abrazo. Gracias, Adia. Mili. Profe, bueno, no resta más que darle las gracias. Gracias por estos 5 días que me guió, me orientó, por enseñarme que la educación más que teoría es práctica, es vivencia. De verdad, muchísimas gracias. Que Dios me la bendiga y me la cuide. Y gracias por esas herramientas que nos facilitó. Recuerda que en eso que acabas de decir, que es un equilibrio.
Es un equilibrio entre lo teórico y lo práctico, ¿no? Que lo importante es poder, voy con la reflexión con que empecé la clase, ¿no? Que para yo conocer, para yo poder hacer práctica, para yo poder tener conciencia de todo eso, debo conocer. Entonces, eso es como la reflexión, poder lograr ese equilibrio entre la academia nos llama al conocimiento científico, y la vida, pues la parte práctica, vivencial, emocional, que bueno, que nos transversaliza todo. Ajá, Vanessa. Bueno, añadiendo más de lo que han dicho los compañeros, gracias por facilitarnos ese conocimiento, desgranarlo de una manera tan fácil, porque la verdad reconozco que fue fácil, fue muy fluido, esos aprendizajes, esas reflexiones que nos invitan no solamente a ver hacia afuera, sino a vernos hacia adentro, estudiarnos un poquito y realmente saber si la decisión que tomamos de iniciar este camino es la correcta. Sí. A mantenernos con la frente en alta de esta decisión y llegar hasta el final, como mismo lo pudo citar usted antes, de que no es un camino fácil. No, ya no lo que hemos vivido, ya lo que hemos vivido, la experiencia que en la universidad no es fácil. Hay muchas veces nos caemos, nos desmotivamos, nos conseguimos con profesores, lamentándolo mucho, nos conseguimos con profesores que son un freno, pero más que verlo como un obstáculo o un impedimento, que sea la herramienta fundamental para que puedas cambiar y romper ese paradigma de que no quiero ser ese tipo de profesor, sino quiero ser el profesor que me facilite las herramientas y poder facilitar las herramientas a quien llega a nuestras manos. Agradecida, igualmente a todos ustedes, compañeros, excelente la forma de esas reflexiones que hemos tenido. Sí, vale, estaba muy bueno lo del WhatsApp, muy bueno todo. Me tomo el tiempo de leer lo que escriben, lo que acotan, y wow, creo que somos muchos los que queremos aportar un gran granito de arena para cambiar, no tanto para cambiar, para fomentar un paso hacia adelante y ver con otros lentes el futuro de nosotros. Es así. Bueno, ya nos vamos a ver, gracias Vanessa, ya nos vamos a ver en teoría del conocimiento. Esa es la primera materia que ven de mi departamento. Esto sí, continúa, esto es un puente, por eso rescato lo que decía Vanessa, que este curso es introductorio. Se trató de construir para darles una entrada, para abrirles la puerta. Cuando no abre la puerta, no abre la puerta de forma complicada, uno trata de dar una bienvenida. Entonces el curso es una bienvenida, es una reflexión, es dar como herramientas para seguir el camino. Y bueno, ya, ahora sí comienza el camino, y el camino, bueno, tiene sus situaciones, como dice Vanessa, no todos los docentes somos iguales, eso es parte de la diversidad. Lo importante es que ustedes ya están desarrollando un pensamiento crítico. Es importante no solamente exigir derechos, sino también cumplir deberes. Entonces, por eso es tan fundamental el tener conciencia de las normas, ¿okay? Y el de poder acompañar a esos diferentes docentes a que se puedan cumplir lo que se tiene planteado. ¿Okay? Bueno, agradecida por los comentarios del texto. Nos seguimos viendo hoy, nos vamos a ver un ratico con la discusión de hoy, y yo voy a postear la clase que la tarea, la asignación, y lo puedo dejar hasta mañana. Los que me han preguntado si lo he revisado, sí, yo he revisado, los he leído a todos, pero ya voy a empezar un fin de semana a leerlos ya más con calma, a corregir, a revisar, a leer ya los temas con mucho más detenimiento. Y bueno, después les comentaré por el chat los comentarios generales, ¿no? Pues yo tengo que pasar un informe, pero de antemano, bueno, la bienvenida a todos. Así como le decía la profe María Cristina, ambas consideramos que todo el grupo cumple con sus circunstancias particulares, cada uno cumple con las competencias para ingresar a nuestra facultad. Bueno, les doy la bienvenida, nos estamos conectando. Ahora yo pertenezco, nos vamos a ver en el departamento de filosofía. Cuando vayan a la universidad, yo estoy en el segundo piso. Por ahí nos vamos a encontrar, porque como soy la jefa, allá se me van a quejar todo el mundo. Así que, bueno, nos vemos allá. Nos seguimos encontrando por internet, ¿ok? Les mando un abrazo.
Estamos en contacto. Igual, profe, excelente Gracias día. por todo, gracias. Gracias por todo, profe. Gracias, profe. Chao, pues, un abrazo. Gracias. Gracias por todo. Hasta luego, profe. Gracias por todo. Hasta luego, Chao, profe. gracias. Chao. Gracias.